Hola, hoy os voy a hablar de otro paisaje de un pintor valenciano, José Benlliure Ortiz, más conocido como Pepino Benlliure. Pepino es hijo de José Benlliure y Gil y sobrino de Mariano Benlliure. Pertenece, por lo tanto, a una saga de pintores valencianos importantes, activos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era muy habitual que dentro de los artistas naciesen hijos artistas, ¿no? Esa idea de grandes sagas y grandes apellidos suele ser muy habitual. Lo que es más infrecuente es que varios de ellos destaquen, como es el caso de José Benlliure y Gil y del que nos ocupa, que es José Benlliure y Ortiz. José Benlliure y Ortiz nació en Roma. Su padre fue allí a estudiar y a formarse, llegó incluso también a ser el director de la Academia de España en Roma. Y el paisaje sobre el que os propongo reflexionar es un paisaje de Roma, precisamente, un paisaje de la ciudad de Roma, pintado a comienzos del siglo XX aproximadamente, pintado desde una de las ventanas de la Academia de España en Roma, ¿no? Vemos la explanada que está delante de la Academia y ese paisaje maravilloso que es el de la ciudad de Roma, ¿no? Hay algo de majestuoso detrás de esa mirada, pero quizá lo sorprendente de este paisaje urbano que pintaron muchísimos artistas a lo largo del tiempo es que son dos elementos que me parecen llamativos, ¿no? Por una parte, el contraste de las figuras de negro que desfilan en primer término, el contraste de esas figuras con el fondo luminoso del caserío romano, que está concebido de una manera muy sintética. Es decir, en lugar de describir esas cúpulas, esas torres, esos elementos plásticos que reconocemos en el paisaje de Roma, él lo ha pintado con un profundo sentido sintético, ¿no? que realmente es testimonio de una gran sensibilidad y de una gran autonomía plástica, aunque naturalmente él está embrujado por el encanto de ese lugar.